Muy buenas tardes. En este inicio de reposo, a todos los que nos ven a través de sus dispositivos, a la gente que está aquí con nosotros en el auditorio. Antes de comenzar, quisiera hacer una oración para dar gracias a Dios de que estamos aquí una tarde más, un inicio de reposo más. Te los invito a que inclinen su rostro, por favor. Dios Padre, damos gracias por un día más de vida, de trabajo, de llenarnos de gozo de estar un día más ante tu presencia en este inicio de reposo. El día de hoy me encomiendo ante ti para poder continuar con la enseñanza que estuve dando durante la semana, para que lo que salga de mis labios sea de bendición y no de maldición para mis hermanos. Que todo lo que digas sea a través de ti, que sea para edificación de nuestras vidas, para edificación de las vidas de las personas que nos están viendo, para que nos ayude a comprender un poco más qué es lo que realmente quieres y necesitas de nosotros en esta vida. Te lo pido esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. La porción de esta semana abarcó una parte en el Pentateuco que fue en Éxodo 10, del 10:1 al 13:16, que fue la segunda parte de lo que viene siendo las plagas de Egipto. Para ser más exacta, pues me tocó la plaga de langostas y la plaga de las tinieblas y el anuncio, o más bien la plaga exterminadora de los primogénitos. Y el día de hoy también vamos a hablar en el Nuevo Testamento, en lo que es Mateo 15, del 21 al 28, o Marcos 7, del 24 al 30. ¿Por qué les comparto en el Nuevo Testamento estas dos partes? Bueno, algunos sabemos que Mateo, Marcos y Lucas a veces se complementan. Entonces, para mí y para los que nos están viendo, quiero que sea más fácil de comprender, ya sea en la versión de Mateo o en la de Marcos, o a veces también en la de Lucas, ¿no? Entonces, la idea es que busquemos el mayor número de referencias que nos ayude a comprender el mensaje que está escrito en la Biblia. Durante el martes y el jueves estuvimos hablando de que Jehová quería que su pueblo fuera libre, que Faraón ya no los tuviera más de esclavos y por lo tanto envió una serie de plagas que acabó con la civilización de Egipto, llámese los ganados, la cosecha. Mandó granizo, mandó úlceras, mandó ranas, mandó un montón de cosas que debía de ablandar el corazón de Faraón y sin embargo, pues seguía terco, ¿no? Su corazón era muy amargo, muy duro, porque desde mi perspectiva muy humana y de carne, por así decirse, yo creo que Faraón decía, ¿cómo que debió de haber muerto en la canasta, en el río, que es hijo de servidumbre, viene a mí a decirme qué es lo que tengo que hacer? Pero pues no era Moisés, era Dios el que le estaba diciendo qué era lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que esa era la parte primordial por la que Faraón era muy terco, porque él decía, bueno, yo soy dueño de estas tierras, yo soy dueño de este ganado, yo soy dueño de estas personas, ¿por qué voy a venir a obedecer a alguien más? Entonces, dentro de toda esta catástrofe también cabe resaltar que Jehová tenía el control de todo, porque solamente Él es el único que sabe qué es lo que realmente va a pasar y cómo va a pasar. Entonces Jehová mandaba estas plagas no solo para liberar al pueblo, no solo para darle una enseñanza a Faraón, sino también para entrenar a Moisés en lo que estaba por venir. Porque una vez que el pueblo fuera libre, existía la mínima posibilidad que se volvieran igual o peor que Faraón. Entonces, Jehová es tan grande que contempla todas las posibilidades y todas las variaciones posibles. Entonces, Jehová utilizó a Moisés no solamente para demostrar su poder, sino para demostrar que Él es el que creó todo y Él es el que sabe lo que es realmente bueno para nosotros. Sin embargo, el pueblo de Egipto decía, bueno, ¿cómo me voy a rendir a este Dios que acaba de aparecer cuando estos otros dioses siempre han estado con nosotros? Decían que eran prósperos y que estaban bendecidos.
Pero a pesar de esa disyuntiva entre que sí, que no, que Aarón y Moisés tampoco perdieron la fe. Jamás. Al contrario, yo creo que también ellos eran tercos hasta cierto punto, ¿no? Porque no iban a decirle a Dios, no, pues no, ya no quiero porque pues Faraón no quiere. No había esa posibilidad porque era Dios el que los estaba mandando. Entonces, dentro de todas las enfermedades y todas las plagas que hubo, como no entendieron las advertencias, Jehová decidió mandar a su ángel exterminador. Y antes de que llegara esto, se dio una serie de instrucciones que se tenían que seguir al pie de la letra. Que esto era lo que yo platicaba ayer, que es impresionante cómo aún después de todo que no obedecían, que eran tercos, todavía Jehová tenía la esperanza y la fe en nosotros de que hiciéramos las cosas tal y como Él las estaba ordenando. Y yo creo que también esa es una gran labor que tenemos, porque viendo nuestra naturaleza y viendo las veces que nos hemos equivocado y que nos hemos salido del camino, y aún así Él todavía no pierde esa esperanza de que nosotros podamos seguir sus órdenes. Entonces, esta celebración que se hace, o más bien esta conmemoración, es la Pascua. Es una fiesta que tenía la encomienda de pasar de generación en generación, pero una tradición de Dios, no de hombre, conformada por elementos bastante significativos como el cordero, el sazón que llevaba la carne, que era un sazón un tanto particular, era amargo. Ayer les explicaba que esa amargura que traía la carne era para recordarles todo el sufrimiento que habían tenido en Egipto, para que a la próxima lo pensaran quizás 2 veces antes de salir del camino. También el hecho de que se marcaran los dinteles con sangre en ciertas, más bien en las casas que deseaban ser salvas, también eso es algo muy significativo para nosotros. El pan sin levadura, ese es otro signo. Entonces, esta festividad está llena de diferentes signos y que se van a ir viendo en el Nuevo Testamento y que más adelante también van a ser para nuestra vida espiritual, porque ya no van a ser literales, va a ser aplicado hacia nosotros. Las plagas, en especial la plaga de las tinieblas, a mí me recuerda o me hace pensar en el momento en el que no andamos en el camino, en la época en la que no aceptamos a Dios y vivimos en el pecado y en el mundo. Mientras que la Pascua es ese momento en el que aceptamos a Cristo y que murió no solo por toda la población, sino individualmente por cada uno de nosotros. Es el momento también en el que decidimos cambiar de rumbo para seguir a Dios y también, ¿por qué no?, llevar a alguien con nosotros de la mano. Mediante la obediencia también debemos demostrar fe y debemos comprender que todos debemos de hacer, lo pongo en comillas, méritos para ganarnos la salvación. Es decir, sí seremos salvos por la fe, pero nuestra fe tiene que concordar con nuestras obras. Les comentaba otro ejemplo que era: lo que hace tu mano izquierda no lo debe de saber la derecha también. Tratar de ser mejores personas, mejores cristianos, ayudar a los demás, eso es parte de la fe también. Es por ello que también me gustaría hablar de la fe de la mujer cananea o sirofenicia. Y lo que les comentaba al principio, esto se encuentra en Mateo 15, del 21 al 28, o Marcos 7, 24, 30. En este caso yo les voy a leer Marcos 15. Entonces se van a preguntar cuál es la relación entre los israelitas y esta mujer, independientemente de que es parte de la porción que me tocó, ¿no? Y es que la fe es para todos. No hay razas, nacionalidades, clases sociales. Es para todo aquel que desee creer. Dentro de la salida de los egipcios y los israelitas de Egipto, también había extranjeros, también había esclavos, y lo único que se les pedía una vez que salieran, aparte de ser fieles, era la circuncisión, que les comentaba también que es como si dijeras, es una marca como un lunar o algo, ¿no? Algo distintivo.
en la actualidad solamente es circuncidar el corazón. Estar realmente arrepentidos de lo que hemos hecho. Entonces, a esto me refiero con esta anécdota de la fe de la mujer cananea, que la fe es para todos. No importa de dónde haya salido. Todo aquel que se haya encontrado en momento de tinieblas y en el mundo, y que de un momento a otro haya dicho, ¿qué está pasando? Aquí no está mi corazón. Es cuando es momento de buscar a Jehová y a Cristo. Entonces, en esta historia, Cristo está por la región de Tiro y Sidón. Y en una de esas que estaba visitando a los enfermos y estaba visitando a la demás gente que realmente creía en él, se encuentra con una mujer. Pero esta mujer estaba muy desesperada y decía que su hija estaba poseída, que estaba endemoniada. Y era mucho lo que ella rogaba, que incluso los mismos apóstoles decían, ya, despídela, no, o atiéndela y despídela y ya, está llamando la atención. Pero Jesús no se la quería poner muy fácil a esta mujer. ¿Por qué? Porque para empezar era una mujer que no pertenecía al rebaño de los hijos de Israel. Me tomé la tarea de investigar y la verdad es que está como muy complicado la explicación de la división de los terrenos, pero parece ser que esta mujer venía de una región cerca de Roma. Es decir, no había nacido dentro de la simiente de Cristo. Entonces ella estaba muy desesperada y decía, por favor, socórreme, ayúdame, mi hija está poseída. Entonces en Mateo 15:24 dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces uno no se imaginaría que esa sería la primera respuesta. Y aparte lo dice como de una forma muy, muy dura, ¿no? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la mujer sigue insistiendo en el versículo 25 que solamente Jesús puede salvar a su hija, por lo que él le responde en el 26. Respondiendo él le dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. Es decir, ella se estaba conformando con lo mínimo, con lo más mínimo. No estaba pidiendo más que una sola atención. Estaba diciendo también que ella era lo más bajo que podía haber. Aquí me detengo a explicarlo porque lo comparo con el Éxodo o independientemente de la porción, porque eso era lo que tenía que hacer Faraón. Admitir que había algo mucho mayor que él. Eso era todo. Eso era todo. Y no por eso iba a tener menos poder, no por eso le iban a respetar menos. A lo mejor su poder iba a ser dentro de la parte carnal, la parte del mundo. Pero en la parte espiritual él también sentía que era lo máximo. Y no era así. El único que es el máximo es Dios. Eso era lo único que tenía que hacer Faraón. Humillarse, admitirlo. Entonces, esto es un claro ejemplo de cuando hacemos una oración y también parece que no nos escucha, que Jesús no nos escucha. Sin embargo, Jesús escuchó a la mujer y no accedió al momento, que también se puede traducir en el que estoy orando y pidiendo y diciendo y dices, ay, es que no lo he pedido suficiente, o es que no le he hecho ganitas a la oración, o es que no he diezmado lo suficiente. Pero en realidad quiere ver qué tan comprometido estás con Él. Quiere ver que no porque te haga una vez un milagro o un favor, ya se te olvide y dejes de hacer lo que tienes que hacer. Eso es lo que Él realmente busca. Y lo mismo pasa con nosotros. Solo acudimos a Dios cuando estamos necesitados. Cuando estamos en medio de una tribulación,
calamidad y pedimos con muchas ganas. Y no es que Dios no nos lo quiera conceder, sino que realmente no es el momento o el tiempo, o realmente no nos estamos esforzando. Él quiere que realmente nos arrepintamos, que lo sintamos de corazón, que realmente nos comprometamos a no volverlo a hacer, sea lo que sea. Y quiere que de cierta manera nos merezcamos eso que estamos pidiendo. Pero creo que tampoco ha de ser como muy fácil cumplirle a alguien algo. O sea, no ha de ser fácil mover todo para que alguien pueda salir sano o salvo de algo. Creo que también requiere su esfuerzo y ver que realmente te conviene o no. No nos alejemos de Él una vez que ya esté cumplido. Eso es lo que Él quiere. Entonces Jesús espera que no solamente lo tratemos como alguien superior o alguien fantástico, sino como un amigo que nos escucha, que nos socorre y que al mismo tiempo espera que en determinado momento hagamos lo mismo. ¿A qué me refiero con que hagamos lo mismo? En alguna situación o momento, Dios nos va a querer usar. Va a querer que seamos siervos, como lo fue Moisés, como lo fue Noé, Josué, y bueno, los nombres me sobran, ¿no? Eso es lo que Él espera, que en algún momento nosotros también podamos servirle a Él, para un bien mayor, para un bien menor, cual sea la situación. Pero eso es lo que Él espera, que seamos una relación estrecha de amigos y que sepamos que podamos contar uno con el otro. Que sigamos con su palabra, esparciendo el evangelio, con testimonio, con enseñanza. Eso es lo que Él espera a cambio. Que resguardemos de todo mal su palabra, también al prójimo, ¿por qué no? Y a todos los que nos rodean. Es decir, que hagamos también un esfuerzo con nuestra familia. No es de que seamos menos, sino que muchas veces, al igual que esta mujer, sentimos que no somos dignos por el simple hecho de nuestro origen, nuestra clase social, porque has andado en el camino de Dios y luego te sales y luego regresas. Eso no mengua el cariño que Dios pueda tener por nosotros. Ese es nuestro primer obstáculo. Vencer ese miedo o esa negación a que no somos dignos de Dios. Porque por mucho que Cristo dice en este versículo de Mateo 15, que no solo va por las ovejas de Israel, sino también por quienes tienen fe en Él. No importa las creencias, siempre y cuando las dejes atrás. Entonces la fe es el medio por el que tenemos acceso a la gracia de Dios. Eso lo podemos leer en Efesios 2, del 8 al 9, por si lo quieren estudiar más tarde, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero por eso mismo Dios dice que no será salvo por obras grandes. ¿A qué me refiero? En que yo doy caridad, yo ayudo a los pobres, ese tipo de obras no. ¿Por qué? Porque con eso el hombre se regocija. Y eso es lo que no quiere Dios. Él quiere que realmente lo hagas porque te nace hacerlo. Y es a eso a lo que se refiere con que serás salvo por fe y no por obras. En Gálatas 3, del versículo 6 al 18, habla del pacto que hace Dios con Abraham y nos recuerda cómo la fe de Abraham fue tan grande que se convirtió en el padre de la fe. Creo que aquí está, además siempre lo decimos, ¿no? Dios padre de Abraham, Jacob. Abraham es otro ejemplo muy claro de la fe y del origen también que él tenía, de dónde venía, con quiénes vivió, porque pues, es bastante claro lo que dice
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y más adelante, que es lo que les decía, me recuerda más bien que el justo vivirá por la fe de creer que hay otra vida cerca de Dios, un lugar donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, un lugar cerca de Dios. Entonces también esta anécdota de la mujer cananea nos recuerda que también debemos de ser humildes y perseverantes. Y para perseverancia los versículos de Josué, ¿no?, donde Dios le dice: esfuérzate y persevera, que yo siempre iré contigo de la mano. Entonces son actitudes que nos ayudan a recibir esa gracia de Dios. Primero debemos humillarnos ante Dios, como lo hizo esta mujer diciendo: hasta los perrillos comen de las migajas. Sentir que somos lo más bajo, un bichito a lo mejor, pero eso es admitir que Dios puede más que nosotros. Eso es sentir que Él tiene control sobre nuestra voluntad, sobre lo que podamos hacer y sobre lo que conviene para nuestras vidas. Entonces, al igual que esta mujer lo hizo, Faraón también lo tenía que hacer, como les platicaba en la enseñanza. Rendirse a la voluntad de nuestro Creador y no a la voluntad de su carne. No a la voluntad de los hechiceros que él tenía, ni de los brujos. Pero incluso los mismos brujos reconocían que había algo más poderoso que ellos. Cada plaga que había decía: no la podemos quitar, esto sí es mano de Dios. No, pero ¿cómo? Si ustedes siempre me han ayudado. No, esto sí es mano de Dios. Incluso hasta ellos lo sabían. Esta mujer del relato también nos demuestra que no hay que darnos por vencidos a la hora de buscar la fe de Dios, a la hora de buscar su gracia, a la hora de buscar su perdón. Porque cómo insistió en los versículos anteriores, en el 15:23. Y por favor, socórreme. Y Jesús no le contestaba, pero vuelvo a lo mismo, no es porque no quisiera, sino porque quería ver que realmente se lo mereciera, que realmente se esforzara. Entonces esta mujer, sin conocer mucho de Dios Padre o incluso de Cristo, también estaba aplicando lo que dice en Mateo 7, del versículo 7 al 8, que también lo repetimos mucho aquí y creo que es parte de nuestra vida diaria, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, en esta lección de Mateo hemos aprendido muchas cosas, o bueno, en lo personal he aprendido mucho, que hay que ser valientes, humildes, perseverantes, no rendirse. Y hasta cierto punto también esta mujer, por muy desesperada que estuvo, jamás perdió la cordura. Así debe de ser también. Si vas a pedirle ayuda a Dios, tiene que ser personal. Es una plática entre tú y Él. También se agradece cuando los hermanos pues oran por ti, ¿no? Pero eso ya es diferente, es un hermano que quiere ayudarte. La verdadera conversación es con Dios. Porque Él es el único que conoce nuestro corazón. El único que conoce nuestras intenciones incluso antes de darnos lo que estamos pidiendo. Él es el único. Y de esa misma forma Él va a saber si es conveniente o no lo que tú estás pidiendo. Porque de la misma manera que Él supo que Moisés iba a ser el indicado cuando era un bebé flotando en esa canasta en medio de la nada, a punto de ser devorado por cocodrilos, así Él sabe lo que es mejor para nosotros. Desde incluso antes de que naciéramos. Él es el único que lo sabe todo.
Por lo tanto, si nosotros pedimos, no es de que no nos esforcemos, o de que no nos oye, o de que no nos quiere, sino que Él sabe en qué momento nos lo va a dar y por qué. Entonces, en resumen, esta mujer pidió y pidió hasta que Jesús pudo ver que ella era realmente sincera, que si le cumplía ese milagro, ella iba a estar con Él, sin importar que fuera romana, sin importar que fuera asiria, sin importar que fuera de otra nacionalidad. No se iba a olvidar de Él, porque ella lo que quería era que su hija fuera salva. Entonces, el Hijo de Dios reconoce que la fe de esta mujer es tan grande y sana a su hija. Y esto es más increíble porque ni siquiera la hija estaba ahí, estaba a distancia. Yo creo que este es uno de los milagros más grandes, de entre todos los que podemos encontrar en la Biblia. Sin estar ahí, sin tocarla, a diferencia de otros enfermos, Dios la sana. Por el simple hecho de ver de esta mujer que estaba realmente arrepentida, que realmente lo quería seguir. Dios es tan grande en misericordia que aunque haya mandado a su Hijo por las ovejas perdidas de Israel, extiende sus manos para ayudar a todo extranjero. Yo les repito, el pueblo cuando fue libre también salieron egipcios incluso. Vieron que no era conveniente lo que estaban haciendo porque vieron todas las plagas. Y Dios no les dijo, ay no, tú no porque tú antes adorabas dioses. Ay no, tú no porque, no sé, torturaste al esclavo de Israel, o sea, no. A todos los aceptó. A ninguno le dijo que no, la única condición era que se circuncidaran. Entonces, los ofrecimientos del mundo pueden ser muy, muy atractivos, pero no son nada comparados con la luz de la bendición de Dios. Y esta mujer estaba escogiendo estar a la puerta de la casa de Dios, en vez de estar en esos palacios de aire. Que nuevamente, reiterando la enseñanza del pan con levadura, bueno, ayer les explicaba que pues un pan leudado con levadura es una masa que se expone al aire por mucho tiempo antes de cocerse y se infla y queda hueca, se contamina, es un germen. Es lo mismo con nosotros, nos exponemos mucho al mundo y nos vamos inflando y quedamos huecos por dentro. Estamos leudados. Debemos de ser trigo puro, o lo más puro que se pueda, pero siempre debemos de intentarlo. No debemos dejarnos leudar, porque una vez que estamos leudados es bien difícil sacarle el aire y ya no es lo mismo. Siempre queda ese pequeño remanente, esa pequeña tentación, ese pequeño ¿qué pasará si lo hago o no lo hago? Y pues ahí viene otra vez el arrepentimiento y la oración y Dios no me oye y no me escucha y no me quiere, y pues creo que es algo muy tedioso para las dos partes. Debemos de tratar de ser lo más puros posible. Es por eso que cuando en la Pascua comen el cordero con las hierbas amargas, es eso, es ese recordatorio de ese dolor que ya tuvimos sin tener Cristo, ese recordatorio de lo que fue estar en Egipto. Es lo mismo, espiritualmente hablando. Realmente estar arrepentidos de lo que hacemos. A lo mejor ya no vamos a comer cordero con hierbas amargas, pero sí recordar esa amargura que tuvimos, ese dolor. Y quisiera que me ayudaran a leer unos versículos, por favor, es segunda de Corintios, primer capítulo, de los versículos 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo,
así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En esta primera parte que leímos, pues Dios siempre va a estar disponible. Siempre va a estar para nosotros en cualquier momento de aflicción. Y también en este capítulo o en esta parte que vamos a leer, nos recuerda que también nosotros debemos de estar para el hermano que está afligido. Porque no solo se trata de nosotros, sino también se trata de ayudar al hermano. Esta parte de Corintios nos invita más bien a tener ese confort de saber que Dios va a estar con nosotros, de saber que nuestro día indicado de reposo sea para eso, para reposar en Él, para dejarle nuestras cargas, para dejarlo todo en manos de Él, para dejarlo que sea su voluntad, para todo lo que se nos pueda ocurrir que sea relacionado con dejar esa carga que nos impide seguir adelante, esforzarnos, ser mejor persona, ayudar al extranjero. Eso es lo que nos pide Dios. Que seamos humildes y que sepamos en qué momento necesitamos ayuda y pedírsela. Pedirle consuelo. Pedirle que todo se resuelva de acuerdo a su voluntad. Que nuestras preocupaciones sean de Él y no de nosotros. Porque al final del día nuestras preocupaciones no son tangibles. Son cosas espirituales. Y el único que tiene el control sobre las cosas espirituales es Él. Es Él. ¿O a poco díganme si la tristeza se siente? ¿O si la venden en algún lado? Si el enojo es tangible. Claro que no. Para el que es tangible es para Él. O sea, dices, bueno, el dolor sí lo siento, estoy llorando o no me quiero parar de mi cama o algo. Pero eso es parte de la voluntad. Y esa voluntad no la da Dios. Y eso es lo que Él nos pide, pedir consuelo para que por ende venga la voluntad, la fuerza de seguir adelante, de querer vivir, de cumplir la gran comisión, de dar gracias. Yo creo que todos los que trabajamos aquí, en alguno de los departamentos, damos gracias por poder ser parte de Él. Se los decía igual ayer, una vez que comemos de la carne o del rollo de la Biblia, como todos los sinónimos que conocemos, Dios habita en nosotros. Eso viene en Juan 1:14, si no me falla. Y ahí es donde dice que el verbo se vuelve carne. El verbo que está aquí, el verbo que nos habla, el que escuchamos, el que hablamos después de leer la Biblia. Ese verbo se vuelve carne y habita en nosotros. No hay más. Si Él nos creó, si venimos de su simiente, somos parte de Él. Entonces no tenemos que dudar, no tenemos que decir que no somos suficientes cuando Él nunca, pero nunca nos ha discriminado por nada. Él nos oye a todos. Entonces yo creo que debemos de aferrarnos a eso, a que ya somos parte de Él, desde el momento en que nos creó. Si bien el primer hombre pecó, bueno, eso ya no fue parte de nosotros venimos después. Pero somos parte de Él, de su creación. Entonces, quisiera seguir leyendo igual ahí mismo en 2 de Corintios 1, versículo 6. Lo voy a leer yo. Vamos a leer, dice: pero si somos atribulados, es vuestra consolación y salvación,
o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Y en el 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y aquí nos reitera lo que les vengo explicando. Cristo no solo es nuestro compañero, nuestro amigo, es nuestro consolador, es nuestra esperanza y nuestra salvación. Debemos también de saber cuándo realmente sufrimos aflicción y cuándo es un capricho, cuándo realmente es una prueba y cuándo no lo es. Porque si así fuera, bueno, todos viviríamos en calamidad, ¿no? Y a cada rato me pasan cosas malas y a cada rato, ay, Dios es malo conmigo y dicen que también que no hay mal que dure 100 años, ¿no? O Dios estira pero no ahorca, pero no es cierto. No es cierto. Toda la disciplina que Él pone sobre nosotros es para bien. Y es porque Él lo ha visto en tiempos anteriores que la disciplina nula no funciona, ¿no? Entonces yo creo que eso también es lo que ha aumentado la severidad de los castigos, de las pruebas. El ver que no aprendemos a la primera, que debemos morir de espíritu, como lo dice este versículo que también me dejó impactada ya que lo terminé de analizar, que está en Éxodo 12:33. Una vez que Dios mandó al ángel exterminador y se metió en la intimidad de todos los egipcios y de todos los esclavos, pues se metió con esa parte tan sensible de nosotros que es la familia. Dicen, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y esa muerte es una muerte espiritual. Una muerte que ellos se dieron cuenta que estaban huecos, como pan leudado. Que esos dioses que tenían ahora ya no había consolación. Ahí ya no aplicaba lo de la mujer sirofenicia, porque se vinieron a arrepentir después, ya que vieron que realmente no tenían nada. No tenían ganado, no tenían hijos. Bueno, ya ni el oro lo tenían porque les pagaron a los israelitas. Que igual les decía que lo que hicieron ya con el oro, pues ya también lo sabemos, no estuvo nada padre que hicieran el becerro de oro, ¿verdad? Terminaron haciendo, como dice terminaron convirtiéndose en lo que juraron destruir. Y pues no. Entonces yo creo que no debemos esperar a llegar como los egipcios. Dios da muchas oportunidades y lo vemos en las plagas. De hecho, hasta les explicaba lo que iba a suceder y cómo iba a pasar y las consecuencias de lo que iba a hacer para que lo pensaran. Y les dijera, ok, está bien, o no, sigue. Y sin embargo seguían que no, y que no, y que no. Jamás se arrepintieron como esta mujer que les platiqué ahorita. Y eso es lo que Dios quiere, que realmente nos arrepintamos, que lo sintamos, que tengamos esa amargura de las hierbas del cordero cada que pedimos perdón. Eso es lo que Él quiere. El día de hoy les comparto algo muy personal. Es muy difícil estar parado aquí, como se puede ver, porque son muy pocas las veces que la palabra te habla directamente. Y no es que yo me haya sentido indigna como la mujer sirofenicia, pero pasé un año muy difícil dudando de mi fe.
muy, muy difícil. Y esto solo me reafirma que debí de haber pedido más consuelo, ser más paciente. Y es muy personal lo que les comparto ahora, bastante. No soy de compartirlo, mis amigos lo pueden decir, que yo se los he dicho. El día que me vean llorando es porque realmente estoy mal. Y realmente me está tocando lo que estoy diciendo. Se los estoy diciendo con el corazón en la mano. Con todo el dolor y la amargura de esas hierbas. Porque tampoco quiero venir y decirles, ay, no hagan lo que yo hice. No se trata de eso. Cada quien tiene sus cosas. Pero sí les quiero compartir que fue un 2019 muy difícil para mí. Muy, muy difícil. De esas cosas que de verdad yo no le deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Ni por más mal que me caiga. A nadie. Y no sé, todavía no entiendo qué clase de lección fue. Pero lo que sí les puedo decir es que fue una tras otra, tras otra. Y fue una prueba de mi fe. Todo el año. Entonces yo se los pido que no esperen a que sea así su vida. Porque es muy feo. Muy, muy feo. Y tampoco les quiero compartir los detalles escabrosos para que digan, ay, pobre Andrea, no se trata de eso. Creo que con verme y ver cómo estoy deshecha se pueden dar cuenta de lo difícil que fue para mí ese año. Y no quiero que se repita. Quiero seguir estudiando. Quiero seguir aquí en la Gran Comisión, trabajando en este lugar, porque es lo único que me ha mantenido a flote. Es lo único. Y a mí me duele decir estas cosas enfrente de todos, porque no quiero que me vean diferente. Y tampoco quiero enaltecerme, porque bien dice ahí que las obras no son para enaltecer. Y tampoco quiero ser un ejemplo. Solamente quiero que comprendan la importancia de la fe. La importancia de tratar de ser mejor persona, porque no se llega a la perfección. Jamás se alcanza. Vamos a morir primero en el intento. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza seguir pecando y seguir haciendo cosas. Pero mientras nos arrepintamos de corazón y que vea que realmente nos estamos esforzando, con eso ya estamos del otro lado. A mí con eso me gustaría finalizar el día de hoy, diciéndoles que lo intenten, que sean valientes, que sean como Josué, como Noé, como Moisés, como Pablo, como todos los personajes que ya conocemos, que realmente estuvieron dispuestos a ayudar a Dios y a Cristo, que lo hicieron de corazón, que no esperan nada a cambio, ni quedar bien con nada ni con nadie, que realmente seamos valientes y nos esforcemos y que lo hagamos de corazón, porque al final del día eso es lo que emana de la vida, lo que lo dicen Salmos, que del corazón emana la vida, el manantial de la vida. Y al final del día, para eso Dios nos dio el cuerpo también, para adorarlo, para exaltarlo, usar cada parte de nuestro ser para servirle a Él. Eso es todo. Los invito a que inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración para dar gracias. Dios Padre, te doy gracias por haberme permitido estar aquí frente a ti, frente a mis compañeros, frente a todas las personas que me estuvieron viendo el día de hoy. Que espero que lo que les haya compartido sea de bendición para su vida, de edificación, para que también de alguna manera yo pueda entender qué es lo que realmente quieres de mí.
para que me ayudes a seguir creciendo, aprendiendo, arrepintiéndome de todo lo que hago que va en contra de lo que tú quieres. Te doy gracias por este honor, por esta oportunidad de estar aquí adelante. No es fácil, es muy difícil dar a conocer lo que tú me has brindado en esta semana de estudio. Y quisiera que me sigas enseñando a través de cada una de las actividades que realizo en mi trabajo, que me permitan seguir edificando no solo mi persona, sino de las personas que me rodean y de las personas que puedan llegar a tener contacto conmigo. También quiero pedirte por todas y cada una de las personas que hacen posible que este lugar trabaje, por los chicos de producción, de edición, por la pastora Noemí, por las diferentes misiones que se tienen aquí, porque este lugar está dedicado enteramente a tu obra, a la Gran Comisión. Y todos los que pasamos por este lugar cada semana hacemos lo mejor que podemos con la enseñanza que tú nos das para poder dar testimonio de lo que tú estás buscando en el cuerpo de tu Hijo Cristo. También aprovecho para pedirte por todas las personas que en este momento están sufriendo, tienen algún padecimiento, están solos, tienen hambre, tienen frío, que tú los guardes, que los cubras, que no los dejes solos, porque es terriblemente triste, desesperante estar sin ayuda, sin respuestas, cuando tú eres la respuesta a lo que realmente necesitamos. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.